Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal en el Con de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y también por mi perfil de Facebook, Dilma Riviches. Por ahí pueden encontrar mis prédicas, hermanos y amigos. En esta oportunidad vamos a comenzar el capítulo 24, ¿ok? Recordemos que venimos de ver cómo mi Señor Jesús declara juicio sobre los hipócritas, es decir, sobre los fariseos y sobre los escribas, ¿ok? 8 vimos donde mi Señor Jesús le dice que van a ser castigados por Dios por ser hipócritas. Básicamente, juicio le habla Dios a los fariseos y al diablo por no obrar conforme a lo que ellos enseñan. Porque ellos hablan pero no hacen. Porque ellos ponen cargas pesadas en los hombros de los hombres que ellos no hacen nada por llevar. Porque ellos son como vasos que están limpios por fuera, pero por dentro están sucios. Porque son como sepulcros marcados por dentro, pero por fuera, pero por dentro tienen huesos muertos. Porque ellos recorren mar y tierra para ser un seguidor, y cuando ya lo tienen, lo disipulan, lo vuelven 2 veces más hijos del infierno que ellos. Por todas estas cosas, y por todas estas cosas mi Señor les dice a ellos que van a recibir su castigo. Por decir que ellos son hijos de los que mataron a los profetas, ellos van a recibir su castigo. Y la sangre de los justos y de los profetas van a ser cobrada en ellos, ¿ok? Así que porque nuestro Dios dice que de Él es la venganza y la justicia, Él pagará. La sangre de los profetas del Antiguo Testamento y también la sangre de los mártires del Nuevo Testamento será cobrada al pueblo de Israel. Amén. Entonces, y todo eso se dará en esta generación, o sea, en la generación que estaba presente cuando mi Señor Jesús estaba en la tierra sin placar. Todos los juicios, todos los ayes, por decirlo así, y que Dios cobre venganza por la muerte de todos los profetas y de los hombres justos, desde Abel hasta Berequías, que mataron en el altar, ¿verdad? De cierto os digo, dice el versículo 36, que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto vendrá sobre esta generación. O sea que Dios se iba a vengar de ellos por la muerte de todos los profetas y de todos los santos, y todas esas cosas, y la venganza de Dios iba a venir sobre ellos en la generación que mi Señor Jesús estaba, en la que mi Señor Jesús estuvo según la carne, ¿ok? Ahora vamos a estar, hermanos, en Juan capítulo 23, versículos 37 al 39, que son los últimos 3 que faltan para comenzar el capítulo 24, ¿verdad? Y luego vamos a estar del 24 al 10.
Ok, después vamos a estar del capítulo 24 del 1 al 10. Ok, para no hacer la enseñanza tan larga, porque son muchos versículos. Entonces ustedes entienden que yo, bueno, me demoro explicando y eso. Gloria a Dios. Que es el Señor, mi Dios de Israel. Que sea mi Dios, el Dios de Israel, ayudándome a predicar el Evangelio con Dios de verdad, ¿ok? Y disculpan como siempre la torre, hermano. Amén. Ok. Vamos a leer. Si quieren ver todo lo que se dijo de los ayes, del juicio a los hipócritas, o de castigo a los hipócritas, en los videos anteriores a este, por medio de mi canal de YouTube, en el Conde de Dios, o por medio de mi Facebook, de mi perfil de Facebook, Nilvani Vilches, pueden verlo, ¿ok? Entonces vamos a leer primeramente, vamos a estar en Mateo 23, del 37 al 39. Jesús, vamos a leer el versículo del 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Perdón esta repetición, hermano. Mi Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? No quisiste. He aquí vuestra casa os será desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos a primero a interpretar con la ayuda del Santo Espíritu de Dios este pasaje de Mateo 23, 37, 39. Jesús comienza esta escena, ¿verdad? Ya Jesús va ya está cerca de Jerusalén, ¿verdad? Y él no ha entrado cuando la ve de lejos. Aquí no lo comenta, pero es así. Él no ha entrado a Jerusalén, ¿verdad? Pero él la ve, la ve de lejos y comienza a lamentarse por ella, por Jerusalén, por Israel, por todo Israel. Pues. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados, hermanos. Ya vimos dos parábolas muy reveladoras, por así decirlo, acerca de la conducta que tenía Israel con los profetas que le eran enviados por Dios. Primero, la parábola de los lavadores malvados. Vimos como cada vez que el Señor, que el padre de familia enviaba a uno de sus siervos que representaban a los profetas, ¿verdad? Estos lavadores malvados los mataban. Algunos los apedrearon, a otros los mataron y a otros los golpearon. Ese era el modo operandi, por así decirlo, de los israelitas. Acerca para con los profetas enviados por Dios. Nunca lo recibían como deberían recibir a un profeta, a un enviado de Dios, sino que a unos los golpeaban, a otros los apedreaban y a otros los mataban. Esto lo podemos ver en la parábola de los lavadores malvados, que obviamente los lavadores malvados es el pueblo de Israel, y los siervos que apedrean, matan y golpean son los profetas, ¿ok? Entonces, aquí mi Señor Jesús se lamenta mirando a Jerusalén, ¿verdad? Y dice esta palabra:
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. También tenemos otra parábola, que es la parábola de las bodas del hijo, ¿verdad? Cuando el rey manda a sus siervos a entregar las invitaciones de la boda, a los invitados, resulta que estos invitados, algunos inventan excusas, no, que estoy en mi negocio, no, que tengo obligaciones, que tal. Pero otros invitados son más malos aún y matan a los enviados a entregar las invitaciones. De la misma manera que la parábola de los lavadores malvados, los siervos que fueron enviados a entregar la invitación fueron los profetas, y los invitados malos, que no eran dignos de participar en el banquete de boda ni en la boda del hijo del rey, son los israelitas. Entonces, esas parábolas describen muy bien lo que mi Señor Jesús está diciendo aquí. Describe muy bien lo que mi Señor Jesús está diciendo. Y déjenme decirle algo. Mi Señor Jesús, en esta aclamación, Él está angustiado, Él está preocupado, Él está triste por la condición espiritual del pueblo de Israel. Triste porque esos lavadores malvados mataron a los siervos del Padre. Triste porque esos lavadores malvados iban a matar al Hijo del Padre. Triste porque esos invitados indignos mataron a los siervos que enviaron a invitarlos a la boda. Entonces mi Señor Jesús dice esta palabra: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él la dice con gran angustia y con una preocupación y con una preocupación pastoral. O sea, él estaba muy angustiado, muy triste por la condición que el pueblo de Israel, por la condición espiritual que el pueblo de Israel tenía, y él clama esas palabras viendo a la ciudad de Jerusalén y dice estas cosas. Amén. Y bueno, nomás que tenemos que ver a lo largo de la historia para saber que las preocupaciones de mi Señor Jesús, perdonen amigos, estamos en vivo y en directo, no se vayan, nomás que tenemos que ver la historia de Israel y cómo se ha comportado a lo largo de la misma, y vamos a comprender lo que mi Señor Jesús está diciendo, y por medio de estas parábolas que ya vimos con más detalle, también vemos que lo que mi Señor Jesús está diciendo y está sintiendo en este momento es la total verdad, hermano. Mi Señor Jesús estaba muy preocupado, angustiado por el porvenir de Israel, y por supuesto a causa de su mala condición espiritual, ¿ok? A causa de que con Dios no querían nada. A causa de que con Dios Padre no querían nada, ya que cada vez que rechazaban, apedreaban, mataban o golpeaban a un profeta, se lo estaban despreciando al Padre que los envió, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos con
como la gallina junta a sus pollitos debajo de las alas y no quisiste. Hermano, mi Señor Jesús aquí está usando un símil, es decir, está comparando el cuidado que tiene una gallina con sus pollitos, que los acobija en sus alas para que nadie los dañe, a ese sentir que tenía Dios Padre, ¿verdad? De resguardar al pueblo de Israel, de cuidar como una nodriza, ¿verdad? Como una gallina cuida a su pollito. Ese cuidado de Dios, ese es el cuidado que Dios quería tener con su pueblo de Israel, el que siempre ha querido tener, pero su pueblo de Israel no quiso. No quiso, se fueron por su propio camino, adoraron a dioses que no conocieron sus padres y por ende Jesús se lamenta porque él sabe el sentir del Padre. Acuérdense, el Padre y yo uno somos, ¿ok? Todo lo que es del Padre le digo y todo lo que le digo es del Padre. Jesús conoce bien cómo el Padre ama a su pueblo de Israel. Jesús conoce mejor que nadie las veces que el Padre quiso resguardar a su pueblo como la gallina resguarda a sus pollitos y ellos simplemente no quisieron. Entonces ahí está esta angustia y esta tristeza que tiene mi Señor Jesús, por su pueblo de Israel, ya que él sabía que lo que venía sobre Jerusalén, que lo que venía sobre Israel no era precisamente nada bueno. Era juicio, como lo dijimos en el versículo 36, ¿verdad? Dice, de cierto digo que todas estas cosas acontecerán en esta generación. Entonces, mi Señor Jesús sabía que lo que venía en Israel era juicio. Y por eso Él estaba exclamando, angustiado, porque eso se pudo haber evitado si ellos vieran se hubieran muerto se hubieran vuelto al Dios suyo y hubieran dejado su malo camino, porque Dios siempre ha querido, como dice mi Señor, como estaba diciendo mi Señor Jesús, angustiado y muy triste, arroparlos, cobijarlos, protegerlos, resguardarlos, como la gallina lo hace con sus pollitos, hermano. Entonces, este es el sentir de este clamor que hace mi Señor Jesús sobre Jerusalén. La gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí, vuestra casa os será desierta. Fíjense bien, he aquí vuestra casa será desierta. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito sea que viene en el nombre del Señor. Aquí mi Señor Jesús está profetizando lo que va a acontecer a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué va a acontecer todo esto a Israel? Porque mataba a los profetas y a los que eran enviados. Porque Israel iba a matar al santo de Israel. Israel iba a matar al hijo del rey. Iba a matar al hijo del padre de familia de la parábola, que en los dos casos, el hijo simboliza o hace referencia o representa a mi Señor Jesús. Entonces, ¿por qué le iba a acontecer esto a Israel? Bueno, por todo el mal y el desprecio y por toda la desobediencia que ha tenido con el Dios suyo, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob a lo largo de la historia. Y ellos iban a tener la paga de eso, la sangre de los profetas y de los santos
iban a correr, iba a ser cobrada de su cabeza. Así que bueno, hermano, por eso mi Señor Jesús dice aquí, en el versículo 38, es aquí vuestra casa será desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién le está diciendo desde ahora no me veréis? A Israel, a la nación de Israel, a sus apóstoles no. Esta profecía, este clamor va dirigido a Israel como nación, porque los apóstoles lo iban a seguir viendo un poco más, ya que sabemos que cuando Él resucita, Él se les manifiesta, se les aparece en varias ocasiones a sus apóstoles. Así que aquí no está hablando de que sus apóstoles no iban a ver más, sino que la nación de Israel no lo iba a ver más hasta que dijera bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué le iba a acontecer todo esto a Israel? Porque en el día de su visitación ellos no conocieron al Señor. El Señor los visitó y ellos no lo reconocieron. El Señor los visitó y ellos lo mataron. Amén. El Hijo del Rey los visitó y ellos hicieron con Él lo que ellos quisieron. Amén. Entonces, por todo eso, la casa de Israel va a quedar desolada. ¿Ok? Y bueno, iba a ser algo terrible lo que los israelitas iban a experimentar. Bueno, y bien se los merecían por su dureza de corazón, por su terquedad, por su falta de arrepentimiento y de fe al Dios que los amó y que los trató y como la niña de sus ojos. Pero como vemos, hermano, este pueblo duro de servir, como bien lo dice mi Señor Jesús, cuántas veces Dios no quiso arroparte como la gallina hace con su pollito, pero no se lo permitiste, pero no quisiste. Es culpa de Dios, por supuesto que no, es culpa del pueblo de Israel que era bien malo. Entonces, por eso va a venir castigo sobre ellos, ¿ok? Ira de Dios sobre ellos, amén. Entonces vamos a comenzar el versículo 24, ¿verdad? Vamos a leer, primero vamos a leer el versículo 1 y 2 y lo interpretamos y después leemos el resto, porque son Cuando Jesús salió del templo, y se iba acercando a sus discípulos, cuando salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Okay? Jesús sale del templo, ¿ok? Jesús sale del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ok, Jesús sale del templo y cuando se iba acercando a sus discípulos, Él les muestra ellos le muestran las piedras del templo, o sea, la estructura del templo. Los israelitas estaban muy orgullosos de ese templo. Ese templo, si no me equivoco, y la matemática no me falla, que posiblemente sí, porque soy bien malo en ella, creo que fue construido en 46 años, demoraron en construir ese templo. O sea, era un templo grande, era un templo bueno, imponente a la vista, por así decirlo. Era un templo, o sea, era algo grande, espacioso, lujoso, bueno, ustedes saben, algo bien elaborado, pues, por decirlo de una forma.
Y los israelitas estaban muy orgullosos del templo. Bueno, estaban muy orgullosos del templo, de la casa del Señor, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús le dijo, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Claro, yo le estaba diciendo, mira maestro, mira esta grande piedra, mira esta construcción tan imponente. Y Jesús le dice, ¿veis toda esta estructura? Bueno, les digo que de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, ¿a qué se refiere mi Señor Jesús? Bueno, parte del castigo que venía sobre Israel por su pecado, por matar a los profetas, a los que eran enviados, por la sangre de los santos derramada, era precisamente la destrucción del templo, hermano. En el año 70, el emperador Tito invadió Israel y acabó y arrasó con Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra, como dice mi Señor Jesús. Este templo quedó muerto, nada, ni escombro quedó. El segundo templo de Israel lo destruyó Roma, el primero lo destruyó los babilónicos, pero el segundo templo lo destruye el emperador Tito cuando invade Israel y acaba con el templo, y no queda piedra sobre piedra, todo queda totalmente destruido. La grande estructura que los apóstoles estaban diciendo, mira esto, qué grande el templo, qué grande es, mira. Y mi Señor Jesús le dijo, de cierto es cierto, digo, ve este templo tan grande, de cierto es cierto, digo, que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces, esa gran destrucción que hubo en el año 70, causada por la invasión del emperador Tito, ¿verdad?, fue parte del castigo divino de Dios a Israel por su mal comportamiento. Ya entendemos el clamor de mi Señor Jesús, ya entendemos por qué mi Señor Jesús clamaba tan tristemente, clamaba tan angustiado por Israel, por Jerusalén, porque él sabía que venían tiempos difíciles. Recordemos que mi Señor Jesús es Dios, el único Dios verdadero. Él todo lo sabe, hermano. Él sabía el castigo de Dios que venía sobre Israel, sobre Jerusalén, por su mal comportamiento, por su inequidad, por su pecado. Amén. Entonces ya entendemos por qué mi Señor Jesús estaba clamando de la manera que lo hizo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le sacaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ok. Recordemos que el clamor que hizo mi Señor Jesús era para Jerusalén, era para Israel, para la nación de Israel. Cuando Él le dice a los discípulos que el templo iba a ser destruido, eso se lo dice Él a sus discípulos. O sea, Él le dice, ven toda esta grande estructura, todo quedará destruido, no quedará piedra sobre piedra, a sus discípulos. Ok. Y estando él sentado, versículo 3. Bueno, vamos a leer, Mateo 24, del 10 al 13, ¿será? Sí, vamos a leer del 10 al 13. Y estando sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos con mi nombre, en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos os engañarán, y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los horrores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y será aborrecido de toda la generación, de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se esperará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir versículo por versículo interpretando como venimos haciendo el pasaje. Y estando él sentado, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mira, hermano, voy a corregir algo que dije. Cuando él está hablando de que el templo será destruido, él no estaba solamente con los apóstoles, ahí había más gente. Recordemos que hay otro evangelio, creo que es el de Juan, que los testigos falsos que llaman los fariseos, los de Sanedrín, pues, una de las acusaciones es que él dijo que él iba a destruir el templo. Entonces, cuando mi Señor Jesús le dijo a ellos que no quedaría piedra sobre piedra, ahí no estaba con sus apóstoles solamente, ahí había más gente de Israel. Luego él va para el monte de los olivos, y es a donde mi Señor, a donde los apóstoles, a donde ellos le preguntan aparte estas cosas, Quería rectificar eso, Vamos a ver. Hacen varias preguntas, vamos a ver. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hay tres preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas. Se refiere a la destrucción del templo, Cuando le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas, se refiere a la destrucción del templo, ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De qué señal habrá de tu segunda venida? Recuerden que él acaba de decir, y les digo que no me verán otra vez hasta que digan: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos le están preguntando: ¿cuándo vas a volver? Le están preguntando tres cosas: ¿cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuándo vas a venir tú por segunda vez? Y el fin del siglo, ¿y cuándo se va a acabar este sistema de cosas malas que hay, que gobiernan el mundo? Jesús le comienza diciendo, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Fíjense, mi Señor Jesús le comienza contestando la segunda pregunta: ¿cuáles serán las señales de tu venida? Bueno, él está diciendo aquí,
Porque mire que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ok. Hermano, a lo largo de la historia han salido, cualquier cantidad de locos diciendo que son el Cristo. Mucha gente a lo largo de la historia, muchos hombres mal de la cabeza, han salido diciendo que ellos son el Cristo. Yo escuché una vez por internet a una mujer que se creía Cristo o Melquisedec, no sé, en fin. A lo largo de la historia, hermano, han salido mucha gente loca creyendo ser Cristo, muchos falsos profetas creyendo ser el Cristo, creyendo ser Cristo. Supongo que en el tiempo apostólico y en el de los padres apostólicos también hubieron personas, falsos profetas, hijos del diablo, ministros de Satanás, que se hicieron pasar por Cristo. Y entonces Cristo les está advirtiendo: no se dejen engañar, yo voy a volver. Él les está diciendo: yo voy a volver, pero no se dejen engañar, no se dejen engañar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. No se dejen engañar. Vendrán muchos falsos cristos, vendrán muchos haciéndose pasar por mí, diciendo: yo soy el Cristo, vengan a mí, ¿tal? Y a muchos se engañarán. Todavía Cristo agrega. A ver, pero ¿por qué engañan a esa gente? Porque esa gente no son ovejas de Dios. Mi oveja oye mi voz y me sigue, y yo le daré vida eterna. Las ovejas no siguen a otro pastor. Y dijo mi Señor Jesús, dice: vinieron muchos antes de mí, pero mis ovejas no le conocieron. Porque las ovejas del Señor solamente escuchan la voz del buen pastor. El que es de Cristo no va a caer en esta trampa, porque, hermano, nosotros sabemos cuando esa persona nos habla de parte del Señor, cuando esa persona es de Cristo, cuando Cristo nos habla, nosotros oímos, hermano. Pero si hay alguien que no tiene el Espíritu de Cristo, las ovejas lo reconocen y a ese ignoran, y a ese que no tiene el Espíritu de Cristo lo rechazan y no lo siguen. Estos que van a ser engañados por estos falsos cristos que van a aparecer, y de a muchos, déjenme decirles, son engañados porque no son ovejas de Cristo. Si lo fueran, no seguirían al falso Cristo. Amén. Y fíjese lo que dirán: yo soy el Cristo, y a muchos te engañarán. Fíjese bien, engañarán a muchos. Pero a muchos, ¿quiénes? A las cabras, a los que no tienen al Espíritu Santo en ellos. A esos son los que van a engañar. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok. Antes que yo venga por segunda vez, dice el Señor, antes que yo venga por segunda vez, en mi segunda venida, van a haber muchas guerras, van a escuchar de guerra, de rumores de guerra. O sea, se van a oír alrededor del mundo guerra, rumores de guerra. Antes de que yo venga, primeramente se van a levantar los falsos cristos que van a engañar a muchas cabras, a muchos perros, pero a los hijos de Dios no nos van a engañar. Y va a haber, van a ser tiempos peligrosos, va a ser tiempo
en el mundo de gran incertidumbre. Se van a escuchar, no, este país quiere hacer guerra contra este, no, esta nación quiere atacar a esta. Estos rumores van a circular en ese tiempo, ¿ok? Pero aún no es el fin, porque se levantará la nación contra nación y reino contra reino. Porque se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Amén. Y muchas veces hasta se levanta, o sea, una guerra en el mismo pueblo, ¿ok? Pero bueno, y va a haber conflicto entre naciones. Y reino contra reino, y habrá pestes y enfermedades en muchos lugares, pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Entonces iba a ser un tiempo, mi Señor Jesús, ese tiempo va a ser muy difícil para la humanidad, ya que van a haber guerras, rumores de guerra, una nación se levantará contra otra. Pero también va a ser un tiempo de muchas pestes, muchas enfermedades, desastres naturales. Todo eso va a acontecer antes de mi segunda venida. Todo eso va a acontecer antes de mi segunda venida, ¿ok? Va a ser un tiempo, digamos, delicado para la humanidad. Por todo esto que va a venir, que va a acontecer antes que yo vuelva. Y todo esto será principio de gloria. Quiere decir, mi Señor Jesús nos hace ver que a pesar de que lo que mi Señor Jesús está diciendo se vea grave, mi Señor Jesús está diciendo, eso apenas es el inicio, o sea, eso es lo menos grave que va a estar la situación, por decirlo de alguna forma. Eso apenas principio de lo, el comienzo de todo es eso. O sea, antes que yo venga se van a manifestar estas cosas. Falsos Cristos, las naciones van a estar alertas, van a estar conmovidas, van a haber muchos rumores de guerra aquí y allá, y va a haber pleito entre naciones, una nación peleará contra otra, va a haber hambre, pestes y desastres naturales en muchos lugares, pero eso solamente va a ser el comienzo, como decir el abreboca, como decir por lo que menos se tiene que preocupar. Por ahí vamos a ir de menor a mayor, y eso es lo menor. No sé. Entonces os entregarán a tribulación, fíjense bien. Os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos de toda generación por causa de mi nombre, ¿ok? Ese tiempo, hermanos y amigos, no va a ser un tiempo fácil para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el siervo de Dios. Ya el tiempo que mi Señor Jesús ya el tiempo después que mi Señor Jesús ascendió a los cielos fue un tiempo muy delicado para los apóstoles. A los apóstoles los mataron, a uno lo crucificaron, a otro lo golpearon, en fin, también hicieron lo mismo que con los profetas, ¿verdad? Pero él está diciendo aquí, entonces voy a entregar a la tribulación. Mire, hermano, en ese tiempo va a haber una gran persecución al pueblo de Dios.
una gran persecución como en los días de los apóstoles, el que defienda la fe cristiana, el que no rehúse a negar su fe, el que no rehúse no rehúse negar a Cristo, va a ser muerto, hermano. Porque en ese tiempo, antes que mi Señor llegue, o vuelve a venir, mejor dicho, va a haber esta gran persecución, por así decirlo, al pueblo cristiano, hermano. No va a ser nada fácil ser un cristiano en ese tiempo. No va a ser nada fácil mantener la fe en ese tiempo. No va a ser nada fácil para el pueblo de Dios, ¿verdad? Mantenerse firme y fiel al Señor que los rescató. Y fíjense lo que dice mi Señor: entonces os entregarán y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En ese tiempo, hermanos, ser cristiano va a ser sinónimo de muerte. En ese tiempo, ser cristiano va a ser sinónimo de que todo el mundo te aborrezca, de que te miren feo, de que te humillen, de que te persigan para matarte. En ese tiempo, antes de la venida de mi Señor Jesús, va a haber una gran persecución al pueblo de Dios, hermano. Como la hubo en el tiempo de los apóstoles, como le pasó a los profetas también. En ese tiempo se va a levantar una gran persecución contra los apóstoles, ¿ok? Contra los cristianos, perdón. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros y unos se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En ese tiempo, hermano, a causa de ser de Cristo, a causa de defender la fe cristiana, la misma familia va a entregar a sus familiares que sean cristianos. La misma familia también va a estar en contra de los hijos de Dios. En ese tiempo no va a haber, fidelidad, no va a haber confianza. Todo el que sea cristiano, todo el que profese la fe en Cristo, en ese tiempo, hermano, no va a poder confiar en nadie, solamente en Cristo. Porque hasta lo de tu propia casa te pueden traicionar, te podían entregar. Porque recuerden, en ese tiempo de persecución, me imagino yo que la persecución va a ser tan violenta que, por ejemplo, si en una familia hay una persona cristiana y la tiene oculta, lo más posible es que digan: bueno, si no me enteren al muchacho, al hombre o a la mujer, los voy a matar a todos. Por ejemplo, este tiempo de gran persecución va a ser así, hermano. Los cristianos van a ser perseguidos cruelmente, hermano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Ok? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, este va a ser un tiempo como el del arca de Noé. La gente muy mala, una gente que su corazón, como dice el mismo Dios, se inclinaba hacia el mal. Ese va a ser el tipo de gente que va a haber en ese tiempo. Gente mala, gente que va a estar muy lejos del Dios viviente. Gente que va a hacer fiestas, si es posible, cuando maten a un cristiano. Gente que va a entregar a los cristianos a muerte. Gente que
no pongo en duda que pongan precio a la cabeza de los cristianos. No pongo en duda que eso llegue a pasar en ese tiempo. Porque la maldad ha ido en aumento. Y en ese tiempo va a estar en su punto, digamos, máximo. En ese tiempo el amor va a escasear. En ese tiempo el amor va no a dejar de ser, porque el amor siempre está, el amor es Dios, pero en ese tiempo el amor de los unos por los otros, déjeme decirle, hermano, que va a haber muy poco amor. O sea, el amor va a llegar a su mínima expresión, el amor de las personas hacia otra persona. Como le dije, el amor no se acaba porque Dios es amor. Dios siempre está ahí presente. Dios es santo, Dios es eterno. Pero en cuanto al amor por el prójimo, eso va a menguar en gran manera en los tiempos finales. Y el amor los unos por los otros, digamos, va a llegar a su mínima expresión. Y la maldad va a ir en aumento, ¿ok? En ese tiempo. Y más, el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin cuál, hasta la muerte, hermano. El que muera sin negar a Cristo, el que muera en la fe, con fe en el Hijo de Dios, el que muera a pesar de tortura, a pesar de maltratos, a pesar de que lo degollen, como el apóstol Pablo, ¿verdad? El que permanezca firme en la fe será salvo. ¿Y quién es el que permanece firme, hermano? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios permanece firme hasta el fin, porque el Padre lo guarda con su poder para que por medio de la fe pueda alcanzar la salvación que está preparada para él en los futuros tiempos, hermano. Entonces, en los futuros tiempos, hermano. Entonces, los que perseveran son los verdaderos hijos de Dios. Los que se van a dejar engañar por los que dicen ser Cristo y no lo son falsos cristianos. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios no se dejan engañar. Y los verdaderos cristianos perseveran hasta el fin, sin importar el maltrato, sin importar la angustia, sin importar la persecución, sin importar que la misma familia nos entregue, sin importar que seamos aborrecidos. El cristiano, hermano, en ese tiempo va a ser odiado sin razón. Bueno, la razón es la fe que tenemos, la razón es al Señor que representamos, que adoramos, ¿verdad? Pero como mi Señor Jesús dijo, recuerden que cuando lo aborrezcan ustedes, recuerden que primero me han aborrecido a mí. Entonces no es de extrañar este tipo de conducta de los hijos del mundo, ya que los hijos del mundo o los hijos del diablo siempre han perseguido a lo largo de la historia a los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, este va a tener un tiempo de gran tribulación para el pueblo de Dios. ¿Ok? De tribulación para aquellos que confíen en Cristo, para aquellos que tengan a Cristo como su Señor y Salvador. Ese tiempo va a ser muy, muy, muy peligroso, porque la gente va a estar tras los cristianos, porque la gente en ese tiempo va a creer que matar a un cristiano es lo mejor del mundo, porque la gente en ese tiempo va a aborrecer al cristiano por su fe, ¿ok? Ay, déjeme. Y el versículo 11, perdón, que se me lo salté.
Y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán y engañarán a muchos, hermanos. Los falsos profetas se iban a levantar, dice mi Señor Jesús, y ya se han levantado, hermano. Ahorita, esto de los falsos profetas los tenemos ahorita en vivo y en directo, hermano. Se han levantado una gran cantidad, hermanos, de falsos profetas, de falsos maestros, de gente que enseña otra cosa que no es el Evangelio. Eso lo tenemos hoy en día, hermano. Eso se está cumpliendo. Igual que las pestes, las enfermedades y eso, todo eso se viene cumpliendo, y a medida que lo vamos acercando más a la venida de Cristo, todas esas cosas se van a intensificar. Van a haber más terremotos, van a haber más hambre, van a haber más pestes, más virus como el COVID quizás, y van a haber un aumento también de esos falsos profetas. Y en estos tiempos, hermanos, ustedes se meten en YouTube y bueno, lo que fue de mil cristianos que ustedes pueden oír, bueno, no sé, 900 son falsos profetas, son falsos maestros, y 100 son predicadores de sana doctrina, por ejemplo. Y engañarán a muchos, pero vuelvo y repito, esos muchos son personas que no tienen el Espíritu Santo, son personas que no son ovejas del prado de Dios, son personas que no conocen al pastor, al buen pastor, al obispo, ¿verdad? Al obispo de las almas. No lo conocen bien, por eso otros lo llaman, que no vienen de parte de Cristo precisamente, y a ellos oyen y siguen. Pero mi Señor Jesús dijo, antes de mí vinieron muchos falsos profetas, y las ovejas no lo reconocieron, no lo siguieron. Entonces, en este tiempo peligroso, porque estamos hablando del futuro, ¿verdad? En este tiempo peligroso se van a levantar muchos falsos profetas, ¿ok? Y engañarán a muchos. Ya esos falsos profetas están en la actualidad, hermano. Ya hay muchos falsos profetas, como yo le digo, en YouTube. Ustedes de 1000 predicadores pueden encontrar 100 de sana doctrina o quizás menos, pero los que abundan más son falsos profetas. Los que abundan más son personas que tienen el Evangelio como medio de ganancia. Los que abundan más son personas que predican un Evangelio que no es el de Cristo, que como dice la Escritura, si alguien, ya sea ángel, hombre, predica un evangelio diferente a este, sea considerado anatema, que significa maldito por Dios. Entonces, este tipo va a ser muy peligroso, hermano. Muy peligroso. El tiempo que estamos viviendo en la actualidad es un tiempo muy peligroso, hermano, porque hay una gran cantidad de falsos maestros, hay una gran cantidad de falsos profetas, hay una gran cantidad de falsos apóstoles que se han levantado en estos tiempos. Para nadie es un secreto eso, y a los que van a engañar son precisamente a aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aquellos que no son ovejas de Cristo, y aquellos que se han dejado engañar por mentiras y por personas que dicen de Cristo, pero no lo son. Amén. Entonces, va a ser un tiempo terrible para el cristiano, pues. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿ok? Más el que persevere hasta el fin será salvo. Creo que ya lo dije. El que persevera hasta el fin precisamente es el verdadero Hijo de Dios, que a pesar de todo lo que le hagan, que a pesar de que lo aborrezcan, que a pesar de que lo maltraten, que a pesar de que lo humillen, Él no va a negar al Dios que lo salvó. Él no va a negar al Señor que dio su vida por amor a Él. No, porque que negara al Señor
Él lo negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Mas el que lo confesare, Él lo confesará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Así que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, va a perseverar hasta el fin, porque es Dios el que lo va a guardar para que por medio de la fe pueda alcanzar la salvación que está preparada para él en los futuros tiempos. Así que la verdadera oveja de Cristo ni sigue a falsos profetas, maestros o apóstoles, y persevera hasta el fin, sin importar qué tan cruda y tan difícil sea la situación que esté viviendo. Bueno, hermano, espero que haya quedado claro. Es un tema que en verdad es primera vez que lo predico, y bueno, hay otros hermanos en Cristo, buenos hermanos, que lo ven de otra forma, que lo explican de otra forma y son buenos hermanos en Cristo. Los considero mis hermanos también, pero bueno, de este tema de la escatología, del futuro, hay muchas interpretaciones diferentes, y bueno, por mi parte esta es la mía. Esto es lo que yo pienso que las escrituras están diciendo en este pasaje. Este pasaje se está refiriendo a los tiempos finales, y bueno, y bueno, como conclusión, bueno, gloria a Dios, porque Cristo nos ha avisado, nos ha anunciado, nos ha revelado todos esos sufrimientos de antemano. Él nos ha dicho que iba a ser difícil, antes que Él viniera iban a acontecer muchas cosas desagradables, muchas cosas que a nuestros ojos iban a ser preocupantes, iban a ser angustiantes, como la guerra, los rumores de guerra, muchas cosas que para nosotros también iban a ser peligrosas, como el levantamiento de esos falsos maestros y apóstoles y profetas. Bueno, pero Él nos dice, sin importar todo lo que va a acontecer, sépase que persevera hasta el fin es el que se va a salvar. Sépase que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros nos vamos a salvar y vamos a permanecer firmes hasta el fin, Dios mediante, en Cristo Jesús, porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dijo: yo voy a estar con ustedes hasta que comience la tribulación. Yo voy a estar con ustedes solamente los buenos tiempos. Yo voy a estar con ustedes cuando las cosas estén calmadas. No, Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es el fin del mundo? Bueno, o Cristo viene antes y nos lleva con Él, hermano, o nosotros partimos a la presencia del Señor. Cualquiera de las dos cosas que pase es ganancia para el pueblo de Dios. Ya va, hermano, que no... Okay. Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí la prédica de hoy. Espero que les sea de edificación. Es un tema en verdad complicado, es un tema, bueno, que tiene muchos puntos de vista, pero he tratado en el Señor de explicarlo lo mejor que he podido. Espero que el Señor, mi Dios, me haya ayudado a hablar con verdad esta palabra, a comunicarla con certeza, con veracidad, como siempre lo hago en el Espíritu Santo. Y bueno, no tengo duda de que el Señor ha hablado por mí y que esta prédica ha estado guiada por el Espíritu de Dios. Así que Dios lo bendiga mucho, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. El Señor Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes
Yahvé alce su rostro sobre ustedes y les dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.